Además, es el recurso que Jesús, que ha dejado los verdes campos de Irlanda para entrar en el bosque de la Sierra de San Juan y pasearse por el monasterio de San Juan de la Peña y por Jaca, ha utilizado para desentrañar un misterio, una conspiración que busca precisamente poner en jaque al reino a través del asesinato del abad del monasterio y de la propia doña Sancha. Jesús es licenciado en Historia, escritor, político, fundador de Chunta en el 86, ha sido diputado en las Cortes de Aragón y en el Congreso de los Diputados, donde, por cierto, también ambientó una novela negra absolutamente recomendable. Ahora, como les digo, vuelve al siglo XI, se va al siglo XI a contarnos esta historia que merece mucho la pena desde el punto de vista del aprendizaje de la historia, pero también como divertimento, como una novela negra, una novela de intriga. Muchísimas gracias, en primer lugar, al Museo Paloma Cargallo por cedernos esta sala tan impresionante que nos acoge hoy. Muchas gracias también, por supuesto, a Javier Lafuente y a la editorial Doce Libros por apostar por esta novela y sobre todo por dedicarse a la historia de Aragón con el cariño y con la convicción con que lo hace, ¿no? Creo que es una apuesta imprescindible en estos tiempos que corren. Cualquier pueblo que olvida su historia muere, desaparece como pueblo, desaparece su identidad colectiva si no somos capaces de estar a la altura y de recoger todo el hilo invisible, todo ese legado que nos ha llegado a través de los siglos. Es absolutamente imprescindible, y en esa faena el trabajo de una editorial como Doce Robles es desde luego digno de aplauso y de reconocimiento. Y como no, quiero dar unas gracias a vosotros dos, a Ana y a José Luis, por acompañarme en esta presentación. Hoy estaba especialmente nervioso porque llevamos 2 años muy raros donde no hemos podido hacer presentaciones de verdad, donde no hemos podido hacer ferias de libros de verdad, donde todo ha sido muy extraño, y hoy por fin me quito la espinita de hace 2 años y por fin pues podemos estar aquí con los lectores, con las lectoras, con este libro. Yo quiero agradecer especialmente que me hayáis acompañado y sobre todo la lección que ha dado José Luis sobre el papel de la historia y sobre este periodo que es trascendental, como luego comentaré. Quiero dar las gracias también a Félix Martín por poner carne, por poner su voz, aunque un poco atemperada, para que podamos saber que Fray Bernat de Artieda es un personaje real, es un personaje de carne y hueso que puede traspasar el papel y poder escuchar su voz aquí ha sido la verdad que muy importante, ¿no? Y como no, pues muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este acto. Veo que doña Sancha ha traído la primavera, hoy es el primer día de primavera de verdad, y eso ya quiere decir algo, ¿no? Cuando sacas un libro y de repente el tiempo cambia. Bueno, sí que me gustaría explicar por qué he llegado a escribir este libro. Brevemente, no quiero extenderme demasiado. Estaba investigando otras cosas, estaba preparando un libro divulgativo de promoción turística sobre los monasterios del Alto Aragón para la editorial Prames, y de repente descubrí un personaje que me llamó poderosamente la atención. Una mujer extraordinaria. Podía haber sido una nota al pie, podía haber sido un comentario, una anécdota, que una mujer había sido nombrada al frente del obispado de Pamplona. Bueno, eso es algo realmente llamativo, realmente extraordinario, realmente extraño, incluso extravagante. Podía ser una fake news, pero no, eso lo que hace es que me llama tan poderosamente la atención que sigo investigando, sigo buscando más noticias sobre esta mujer y termino descubriendo un personaje histórico apasionante que nos había sido ocultado hasta el momento, ¿no? Y ella era la hermana del rey, era hija de rey y hermana de rey, doña Sancha de Aragón, que había en un momento dado, a partir sobre todo de la viudedad,
había empezado a cumplir un determinado papel al servicio del reino, al servicio de su hermano. Y ella empezó a acumular, libre ya de las certidumbres del matrimonio, cuando murió su marido, el Armengol III, el conde de Urgel. Ella empezó a asumir responsabilidades, entró como abadesa en el monasterio de Santa María, en la localidad de Santa Cruz, lo que hoy conocemos como Santa Cruz de las Herós, por las monjas del cenobio, y a partir de ahí ella empezó a asumir mayores responsabilidades, fue nombrada administradora del monasterio de regla masculina de San Pedro de Sinesa y de repente apareció al frente del obispado de Pamplona. ¿Cómo es posible que una mujer tan poderosa, que acumula poder en un tiempo tan masculino como la Edad Media, cómo era posible que llegara a esa responsabilidad, ¿no? Y a partir de ahí empecé a investigar, me encontré que efectivamente hay bastantes, no sé si muchas, pero hay bastantes monografías sobre esta época, sobre el reinado de Sancho Ramírez, sobre la construcción de Jaca, el despegue de Jaca en esa época, sobre el papel de los distintos actores que había en ese momento en el reino de Aragón, y de repente descubrí que había un conflicto entre sectores reformistas y sectores inmovilistas, ¿no? Descubrí que el rey estaba impulsando, con el apoyo de su hermana Sancha, estaba impulsando importantes cambios en Aragón, estaba siendo el principal aliado del papado para imponer esas reformas eclesiásticas que citaba Ana anteriormente, el cambio del rito litúrgico o la reforma de la organización de los monasterios con la entrada de la orden de Cluny. Todo eso estaba ocurriendo en Aragón en primer lugar, es decir, en Aragón estaba ocurriendo antes que en cualquier otro lugar de la península ibérica. Aragón se había convertido, era un reino pequeñito en las montañas, pero se había convertido en algo suficientemente importante como para que la primera vez que esos cambios relevantes llegan desde el corazón de Europa a la península ibérica se haga precisamente a través de Aragón. Y ahí está cuando descubro que efectivamente Ramiro I y sus hijos Sancho y Sancha lo que habían logrado era que el Pirineo no fuera un muro, sino que fuera un puente. Y habían logrado que, frente a todos los vecinos poderosos con los que competían, tanto el reino de Castilla como los condados de Urgel o de Barcelona, o el reino de Taifa, la Taifa de Saracusta, que dominaba todo el sur, todos esos enemigos poderosos obligaban a Aragón a buscar un aliado más poderoso todavía. Y ese aliado era el papado. El papado y nuevos poderes que iban surgiendo de Europa, con los que, a través de una política matrimonial, Sancho Ramírez iba buscando alianzas. Esas alianzas y esas reformas son las que convierten a Aragón en un sujeto político que se consolida en esta época, y en los siglos posteriores hasta llegar a nuestros días. Y en esa tarea, desde luego, Sancho Ramírez no estuvo solo. Sorprende mucho a los historiadores que la gran mayoría de los documentos de la época que firmaba el rey Sancho Ramírez estaban también firmados por su hermana Sancha. Eso es un acontecimiento absolutamente muy poco habitual. Es más, a la muerte de Sancho Ramírez, cuando le sucede su hijo Pedro I, también están todos esos documentos que firma el rey están firmados conjuntamente con doña Sancha. Por lo tanto, estamos ante una figura absolutamente relevante en la época, tanto que me ha llevado a escribir que Sancho y Sancha están gobernando juntos, están reinando juntos. Sancho desde el Palacio Real de Jaca y doña Sancha desde donde le toca, desde el monasterio de Santa Cruz de las Herós, o desde San Pedro de Sinesa, o desde el obispado de Pamplona, impulsando las reformas que el rey había pactado con el Papa.
Por lo tanto, claro, cuando uno encuentra un personaje histórico de este calibre y un contexto histórico de este calibre, no puede hacer otra cosa más que escribir algo interesante, ¿no? En ese sentido, decía Ignacio Martínez de Pisón que lo normal es hacer novelas sobre periodos trascendentales, sobre la transición. No puedes hacer una novela sobre un periodo en el que no pase nada, ¿no? Tiene que pasar algo importante, y en este momento, por ejemplo, en el último tercio del siglo XI, es un momento muy relevante donde se están jugando muchas cosas y donde Aragón sienta las bases de las etapas posteriores, ¿no? Y hay ese pulso que decía antes entre los reformistas y los inmovilistas, ¿no? A raíz de eso me decidí a escribir Jaque al Reino. Es cierto que a mí, desde que Javier Lafuente creó la editorial 12 Robles y creó la colección Historia de Aragón en novela, es cierto que yo tenía ganas de participar de alguna manera en esa colección, lo confieso. Pero claro, necesitaba una buena historia que contar. Y creo que con Doña Sancha he encontrado esa buena historia que contar, y que es una historia que trasciende del siglo XI y que podemos entender perfectamente en la actualidad. Y es una novela histórica, es mi primera novela histórica, pero también es verdad que todas mis novelas son un poco novelas históricas, y me explico. Es verdad que mis anteriores novelas se consideran novelas policíacas, y lo son, más o menos canónicas, pero son evidentemente novelas policíacas, pero es cierto que cuando escribo una novela, supongo que de formación profesional, mi formación de licenciado en Historia, cuando escribo una novela le doy mucha importancia al contexto histórico en el que se desarrolla la vida de los personajes, ¿no? Y por lo tanto me trabajo mucho ese contexto histórico en las novelas policíacas, sea la Irlanda de los años 90 o sea la España de Rajoy. En este caso es parecido, es el Aragón del siglo XI, con lo cual ya no hay duda de novela histórica, pero sigue habiendo ese tono policíaco, ese tono de intriga medieval, ese perfil de monje detective que viene a ese papel que viene a desempeñar el bueno de Fray Bernat de Artieda. Todo eso nos permite contar de una manera, espero que amena, espero que entretenida, aspectos muy importantes de nuestra historia, que yo creo que conviene que no se olviden y que se recuerden, porque a fin de cuentas la historia es maestra de la vida, como decían los clásicos, y por lo tanto de todas estas cosas siempre se puede aprender. No quería extenderme mucho más, porque sé que Ana quería hacer alguna pregunta y enlazar algún tipo de diálogo. Bueno, estamos al límite del tiempo, pero sí que hay una reflexión que yo quería hacer, aprovechando que están los dos. Hemos hablado antes un poco de la poca presencia de las mujeres en la historia, en la novela. A mí me parece muy interesante que estén los dos escritores aquí sentados con las dos novelas de esta colección dedicadas a Petronila, la de José Luis, a Sancha, la de Jesús, y me parece muy interesante si José Luis construía una Petronila en cierta medida abrumada o de alguna manera muy consciente de su responsabilidad, pues ha conseguido crear una Sancha absolutamente regia. ¿Cómo la imaginas tú? Bueno, yo desde el principio la imaginé mujer de poder. Fijaos que la única imagen que se conserva, de los reyes medievales, siglos después hicieron retratos, ¿no? Retrato imaginario de Sancho Panza. Pero de esta mujer lo único que hay es el relieve que se conserva en su sarcófago funerario, donde está vestida con ropajes de dama de la época y sentada en una silla curul, que es la silla de tijera, que es donde sentaban los reyes, los grandes prelados, que la propia silla también da un componente. Por lo tanto, en
cuanto empecé a descubrir el personaje, me hice un perfil que yo espero que coincida con la realidad, y si no, al menos funcionará en la novela, y es el perfil de una mujer que toma decisiones, que sabe lo que se juega, que está dispuesta a casarse con un señor porque es lo que necesita el reino en ese momento dentro de la política de alianzas con el condado de Urgel, y que luego, una vez viuda, pues asume que el papel va a ser otro, y si no se vuelve a casar, pues mejor, porque sí podrá tener tiempo para dedicarse al reino, es decir, a la política tal como se entendía entonces, que no era hablar de los parlamentos, sino que era gestionar lo que había, y lo que había eran las riquezas que se generaban en torno a los monasterios, cómo esas riquezas servían para sostener el reino, para financiar las campañas militares que expandían el reino a la costa de los territorios que se llamaba Tierra de Moros, al sur, y eso es un poco el sentido de la época, la imagen que yo tengo de ella en este momento, ¿no? Y no sé si ella era así o no, pero creo que se le parece. Bueno, pues yo espero que disfruten mucho de esta novela. Es una novela francamente entretenida que no abruma y al mismo tiempo da un montón de claves sobre lo que es el contexto histórico de esta época fascinante y que se lee francamente bien. Me dicen que se ha quedado mucha gente fuera, porque el aforo estaba completo, entre otros mi santo marido. Entonces, la contadora, no solo sé. Hay que hacer una segunda. Que quiera repetir, el sábado nos vemos en Jaca. Y mientras tanto, pues el libro está aquí, él está dispuesto a responder a lo que quiera preguntarme y, por supuesto, a firmarnos a comprarles. Muchísimas gracias y ojalá tengamos muchas más ocasiones de poder